Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo. Ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó Jesús de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y la misma palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy están precisamente en esta mentalidad de lo que es la Cuaresma, este tiempo de preparación a la Pascua, y Jesús anuncia esta Pascua. Jesús que hace algo que a muchos les sorprende: volcar las mesas de los cambistas, sacar en el templo a los animales que se vendían para los sacrificios, y todo eso con una sola razón: han convertido mi templo, el templo de Dios, en cueva de ladrones, en casa, en negocio, en nada más. Hemos de recordar que en el templo de Jerusalén no es la iglesia, era otra cosa, era el lugar de la presencia de Dios hasta la muerte de Cristo, después ya no, y a la vez era el lugar donde se hacían los sacrificios de los animales, que eran solo un signo profético del auténtico sacrificio que salva el pecado del mundo, el Cordero de Dios, el auténtico sacrificio, Cristo. Todo eso era un signo de lo que tenía que venir. Esos animales representaban a lo que sería Cristo, pero con Cristo desaparecen todos los demás sacrificios. Solo hay un sacrificio que salva al mundo, Cristo. Y todo lo demás somos nosotros que nos unimos a Cristo, y la salvación de Cristo se nos da en cada misa. Participamos de ese único sacrificio que fue el sacrificio en la cruz. Destruid este templo y al 3er día lo reconstruiré. Nadie entendió nada. De hecho, acusaron a Jesús también de querer destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. El auténtico templo es Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Ahí estaba el templo auténtico. Y en ese templo el hombre lo destruye con el pecado, destruye a Cristo. En el pecado está la muerte de Cristo. Cristo asume los pecados de todos para pagar por todos y cada uno de nosotros. Y una vez habiendo pagado por todos, darnos la salvación a todos aquellos que la quieran acoger y quieran vivir como hijos de Dios. Y al 3er día resucitó. Aquí está el enorme problema de tantos. ¿Cómo desacreditar la resurrección de Cristo? Porque eso cambia el mundo. No, Cristo no murió, Cristo no resucitó. Lo vamos oyendo tantas veces siempre que se trata el tema. Que no. Negar la evidencia, negar a Cristo. Es nuestro mundo no aguanta a Cristo. Hay que quitar las cruces de las calles, hay que eliminar los grandes santuarios, hay que eliminar lo que sea. Cristo fuera. Cristo es, dejádmelo decir mal dicho, para muchos, Cristo es el demonio. Y dices, ¿y por qué?
Pues porque cuando uno se aleja del bien y de la verdad, confunde el bien con el mal y el mal con el bien, y confunde la libertad auténtica, que es esa libertad que te lleva a buscar el bien tuyo y de todos, te lleva a la esclavitud, que es, en el fondo, el no buscar el bien de ninguno, sino el hacer lo que me dé la gana y que cada uno haga lo que quiera, destruyendo la sociedad, destruyendo las cosas. No pasa nada. Esa es la libertad. Esa es la esclavitud, no es la libertad. Pero el mundo, cuando se aleja de Dios, confunde ya los términos. No digo de gente de buena voluntad, que aunque no sea cristiana se da cuenta de estos errores, pero la mayoría se deja llevar por la ideología del momento, por los gurús de cada momento, y confunde, engañada, autoengañada y complacientemente engañada, las cosas. Jesús nos lo dice, Él es el único Señor, el único Redentor. Con su pasión, muerte y resurrección salva al mundo. Y eso lo vieron todos los primeros discípulos, se apareció con tantas apariciones, lo veremos en el tiempo de Pascua, dentro de casi nada, unas semanas. Cómo se va apareciendo, cómo esa iglesia primitiva, con la fuerza de Cristo resucitado y en medio de las persecuciones, irá por todo el imperio y más allá del imperio, predicando y convirtiendo y jugándose la vida, y tantos morirán mártires solo por creer en Cristo, por la verdad, por el bien. Pero claro, todo esto estamos en Cuaresma. Cristo resucitado, Cristo muerto, morirá por nosotros y resucita, pero nos estamos preparando a eso. Eso será la Pascua, eso será esa Semana Santa y la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección. Pero para eso hay que prepararse. Y antes de la preparación es la segunda lectura que nos dice, claro, para la conversión, ¿qué pide la gente? Y entonces es curioso porque Pablo, que es como siempre actual, aunque a la gente a veces le cueste un poco, dice, ¿qué buscan los judíos? Dice signos. Signos en la mentalidad del Evangelio quiere decir grandes milagros. También hay gente hoy que querría, yo para creer se me han de hacer grandes milagros, si no, no creo. Y entonces pide cosas, Dios las concede, y con que son pequeñas en el momento en que las ha concedido, nada, se olvidan de Dios hasta que necesiten otra cosa. Y solo creerán cuando vean grandes milagros. Los grandes milagros solo se ven en los que creen. Quien no quiere creer no verá jamás, si no es por una gracia especialísima de Dios. Solo aquel que se abre al misterio es capaz de ver el gran misterio de Dios. Y el gran misterio de Dios ya desde el primer momento es la existencia, el hecho de que existamos, el hecho de que existan las cosas ya es la primera gran presencia de la creación de Dios. ¿Cómo es que algo existe? ¿Cómo es que yo existo? ¿Cómo es que está el universo? ¿De la nada puede venir el universo? ¿Cómo es eso posible? Es que no es posible. Es la creación del Señor, Él que hace posible todo. Ya solo con eso ya tendríamos que ser creyentes y no esos gente que se autocomplace pensando que lo sabe todo. Unos quieren milagros, otros ciencia, sabiduría, dice San Pablo, que es la falsa ciencia de hoy. ¿Por qué digo falsa ciencia de hoy? Es que soy anticientífico. Al revés. Si hay alguien que sea por la ciencia en el mejor sentido, soy yo, que siempre he apostado por el conocimiento y por la ciencia. Pero la ciencia no responde a todo, ni muchísimo menos. Ya los antiguos lo sabían muy bien. Y esto se ve hasta con los niños pequeños. Cuando un niño no sabe ni leer ni escribir, no tiene problemas de conocimiento. Cuando un niño está con otro y este niño ya sabe leer y escribir y el otro no, ya se ve importante. Yo sé mucho, yo sé leer y escribir. Y yo sé sumar, restar y multiplicar. Sé mucho. Y poco a poco se va dando cuenta que cuanto más sabe, menos sabe. No en el sentido de que sepa menos cosas, sino que se abren tanto los campos de conocimiento que cuando llegamos a una cosa más adelante se abren 1.000.000 de campos por cada cosa que descubrimos. Y al final nos damos cuenta de que cuanto más sabemos,
menos sabemos. Y que el que se piensa que ya lo sabe todo, porque la ciencia explica todo, se da cuenta de que la ciencia lo único que hace es ver la creación, cómo funciona el mundo, pero nada más. Hay algo muy por encima de todo el mundo. Hay esas leyes que son iguales aquí en todas partes. ¿Por qué son iguales aquí en todas partes? ¿Por qué la creación es la misma en todas partes? ¿Por qué las leyes de la física funcionan aquí y en cualquier sitio? Y entonces te das cuenta que la ciencia no explica, exige otra explicación, que es magnífico el saber, pero es un saber del funcionamiento de las cosas, de las capacidades, del poder llegar con eso a inventar cosas nuevas, pero que en el fondo se basa todo en aquello que Dios nos dio desde el primer momento, desde la creación. Sin Dios nada de eso habría. La ciencia que no se contrapone y piensan que con el solo saber ya se llega a todas partes, no es necesario más. Y entonces te das cuenta que los científicos que piensan así son, dejádmelo decir, bien dicho, aunque sea una contradicción, son unos desgraciados, porque no tienen la gracia de Dios. Desgraciado quiere decir eso, no tener la gracia de Dios. Cuando algo piensa que con la sola inteligencia todo se explica, qué lejos está de la auténtica inteligencia, es un desgraciado. Le falta esa inteligencia que hace entender que Dios supera en toda la creación y que estamos en el principio de conocer las cosas. Nos falta el 99, mucho por ciento de conocer y nos pensamos con nuestra soberbia que lo sabemos todo y podemos despreciar a los otros que no saben nada. Y dices, mal vamos, la soberbia nunca es buena consejera. Pero decimos que estamos en Cuaresma. Hemos de convertirnos a Cristo. Y para eso, esta segunda lectura. Unos predican que quieren signos, otros la sabiduría, la ciencia, lo único importante. Nosotros predicamos a Cristo. Y Cristo muerto y resucitado. Porque Cristo es realmente la presencia de Dios en la tierra, el que nos abre los caminos hacia Dios Padre. Pero además se nos da la primera lectura. ¿Y qué tiene que ver esta primera lectura? Los mandamientos del Antiguo Testamento. Pues tienen solo una cosa que ver. Esos mandamientos que no son los nuestros, pero nos los recuerdan, porque los mandamientos cristianos están inspirados en la verdad de siempre, a la luz del Evangelio, a los mandamientos del Antiguo Testamento, pero a la luz de Cristo, que lo que hace es llegar al fondo de lo que significan los mandamientos. Y el cristiano, pues, repasa los mandamientos, busca la voluntad de Dios, ve en qué se equivoca, en qué peca, para poderse convertir. De hecho, la Iglesia nos va preparando estos días para la celebración del sacramento de la penitencia, para confesarnos, para pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Pero para eso hemos de tener una conciencia recta, para que pueda llegar a ser una conciencia limpia, una conciencia que sepa de las cosas, de lo que Dios quiere realmente. Y a mí me preocupa que muchas veces, si ahora aquí obligásemos a cada uno, que no lo haremos, a escribir los 10 mandamientos, tengo miedo de que a lo mejor más de la mitad ni los sabrían. Sí, los vieron de niño, pero ¿qué son los mandamientos? Y después, si preguntásemos cada mandamiento qué es y qué significa, pues nos quedaríamos seguramente unos cuantos solo en las cosas más superficiales sin entenderlos. Para eso están los exámenes de conciencia, pero para eso un cristiano tendría que haber leído y estudiado al menos el catecismo de la Iglesia Católica, o al menos el resumen del catecismo, que lo tenéis siempre ahí en la librería, uno u otro. Conocer qué es lo que Cristo enseña, conocer lo que es el pecado, conocer cómo vivir en gracia. Mucha gente no quiere saberlo, porque ya le va bien así, y eso no es conciencia recta, eso es conciencia muy torcida.
No quiero saber más de lo que significan los mandamientos, porque entonces me daría cuenta de que estoy en pecado. Y yo no puedo estar en pecado, yo soy buena persona. Yo voy a misa los domingos. Bueno, no todos, pero voy a misa los domingos. O sea que más o menos yo soy muy bueno. Dices, hey, fórmate como cristiano. Conoce, ama las cosas de Dios. Conviértete a Cristo, único Señor y Salvador. No sigas solo las tradiciones, como hacían algunos judíos, a los cuales Jesús llamaba hipócritas por seguir solo las tradiciones, sino busca la voluntad de Dios en ti. Busca realmente si vives en la gracia y en el bien, si sigues los mandamientos de Cristo. Arrepiéntete siempre de tus pecados, confiésate, busca la vida eterna, hazte hijo de Dios y así estarás en comunión con Él para siempre.